Como ya se ha dicho en una clase anterior, una de las características fundamentales del texto literario es el uso que él mismo hace de las llamadas figuras literarias o figuras retóricas o recursos estilísticos. Son tres formas de llamar a el mismo fenómeno. Este fenómeno consiste en una desviación normal del uso del lenguaje, no decir las cosas de una forma denotativa, sino decirlas añadiendo una serie de valores, añadiendo una serie de efectos que son propios sobre todo del lenguaje literario. Los recursos estilísticos también los utilizamos en el lenguaje cotidiano, pero no los utilizamos ni con la misma intención ni con la misma asiduidad que en el caso de los textos literarios. Cuando hablamos de los recursos estilísticos, estamos hablando de un fenómeno que abarca muchísimos tipos. Lo que pasa es que aquí, vosotros para el examen, los únicos que tenéis que aprenderos son estos que están aquí, que son los únicos sobre los que os pueden preguntar. Hay recursos fónicos que afectarían al sonido, hay recursos morfosintácticos que afectarían a las palabras y luego hay recursos léxico-semánticos que afectarían al significado de las palabras. Ya os he dicho que hay muchos recursos, lo que pasa es que los que vosotros tenéis que estudiar son simplemente estos que tenéis aquí, que son aquellos por los que os pueden preguntar y de hecho se pregunta bastante en los exámenes. Es una pregunta que cae 2, 3, 4, depende de las 40 preguntas que vais a tener, son sobre recursos. A veces se utilizan los de los propios textos, y a veces se pregunta a partir de otros textos, de fragmentos, de versos que no están en los dos textos que se utilizan para la comprensión. Cuando hablamos de recursos fónicos, el único recurso fónico que afecta al sonido que tenéis que aprenderos es la aliteración. ¿Qué es una aliteración? Es una repetición de un sonido, pone aquí inicial, pero no tiene por qué ser inicial, en varias palabras de un mismo verso, de una estrofa, de una frase, de forma que esa secuencia esconde una repetición de un sonido, en general con la intención de crear un efecto determinado. Fijaos, por ejemplo, en este verso de Rubén Darío, en el que está describiendo como una princesa, además ya venimos de princesa, esa, suspira. Y dice, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Esta repetición de las eses lo que hace es que nos parezca que la princesa está suspirando delante de nosotros. El mismo Rubén Darío, en otro poema, habla de una marquesa que se abanica y dice que se abanica con el ala leve del leve abanico. Esta repetición de la L y de la E, pues de alguna manera imita también el vaivén del abanico, pues, justamente cuando hacemos uso de él. En otro caso, el mismo Rubén Darío, que era un escritor modernista de finales del siglo XIX, que era un maestro en el uso del lenguaje, utiliza también, está mudo el teclado de su clave sonoro. El clavecino clavicémbalo, era el abuelo o el padre del piano actual y tenía un sonido que era muy particular y que era muy clac, 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 y entonces él lo imita así. O, para terminar con otro ejemplo, Garcilaso de la Vega está describiendo un paisaje y dice, y en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Otra vez la repetición de la S, en este caso para imitar el zumbido de las abejas. Eso sería una aliteración, repito, repetir un sonido determinado para conseguir un efecto concreto. Hablando de recursos morfosintácticos, el único que os tenéis que estudiar es uno que es muy fácil de reconocer, que es la anáfora. La anáfora consistiría en la repetición de una o más palabras al comienzo de diferentes versos, de diferentes oraciones o de enunciados sucesivos. ¿Con qué efecto? Pues justamente eso, con un efecto repetitivo, un efecto a veces machacón, un efecto a veces de subrayar una palabra determinada. Tenéis el soneto famosísimo que Francisco de Quevedo le dedicó a su archienemigo Góngora, burlándose de su nariz, y cada uno de los versos del soneto empieza con érase un hombre, érase una nariz, érase una, érase un. Esto sería un ejemplo de anáfora. Las utilizaba también, por ejemplo, mucho Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Esa repetición de hoy, hoy, hoy. Al principio de los versos sería también el recurso de la anáfora, en este caso, en este verso, en este poema. Cuando hablamos de recursos léxico-semánticos, estamos hablando de recursos que afectan al significado de las palabras. Y en general, en el caso de los recursos estilísticos, los recursos léxico-semánticos tienen que ver con el gran recurso literario que es la metáfora.
La metáfora, que es la que tenéis aquí, consiste en identificar un término real con uno imaginario porque existe entre ambos alguna relación de semejanza. Por ejemplo, si alguien está diciendo tus cabellos de oro o tus cabellos son oro o sus cabellos son oro, eso sería una metáfora. ¿Por qué? Porque literalmente su pelo no es de oro. Puede ser dorado y el dorado nos puede remitir al oro, pero esos cabellos no son de oro. Eso sería una metáfora. Tus labios son rubíes, tus ojos son azabache, tus dientes son perlas. Todo eso son metáforas y en ese caso serían metáforas tradicionales. En algún caso nos podemos encontrar con metáforas propias de la poesía moderna en las que no aparece el término real. Aquí el término real sería cabellos, o los ejemplos que he puesto, dientes, perlas, ojos. Pero imaginaos que simplemente el poeta dijera, como dice Federico García Lorca, preciosa tocando viene su luna de pergamino. Preciosa es una gitanilla que va tocando una pandereta, pero en lugar de decir su pandereta es una luna de pergamino, la forma redonda de la pandereta le sugiere al poeta la luna llena. Y esa superficie blanca de la pandereta es como si fuera un pergamino. Entonces, su luna de pergamino sería una metáfora, en este caso se llama metáfora pura porque solamente tiene el término imaginario, no tiene el término real, solamente el imaginario. Y repito, son más propias de la poesía moderna. La comparación sería el estadio previo a la metáfora. Cuando tenemos un símil o comparación, que se llama de las dos maneras, tenemos un elemento comparativo, un nexo comparativo. Tiene que haber un cómo, un tal qué, un tal cual. Si yo digo tus cabellos son de oro, eso es una metáfora. Pero si yo digo tus cabellos son como el oro, eso es una comparación. Si yo digo sus ojos se asemejan a dos carbones ardientes, eso sería una comparación, porque estoy utilizando se asemejan. En este caso aquí tenéis un ejemplo de Pablo Neruda. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. Las nubes viajan como los pañuelos blancos de las despedidas. Cuando antiguamente se despedía la gente en las estaciones de tren o en los barcos que se movía un pañuelo al viento. Entonces, siempre que tengáis un como, un tal cual, un se asemeja, un parece, no tenéis una metáfora, sino que tenéis una comparación. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es, en realidad, otro tipo de metáfora, que consistiría en ¿qué? En exagerar la realidad. La hipérbole nunca busca ser tomada literalmente. De hecho, ninguno de estos recursos léxico-semánticos lleva a la literalidad. Nadie tiene el cabello hecho de oro. Nadie tiene los labios hechos de rubíes. Nadie tiene los dientes hechos de perlas. En el caso de la hipérbole, lo que busca el autor es captar la atención enfatizando una idea de una forma muy exagerada. La hipérbole la utilizamos muchísimo en el lenguaje cotidiano. Decimos, ¡guau! Todo el mundo fue a su fiesta. Sí, todo el mundo. Hasta el último habitante de Malasia fue a su fiesta. No. O no se lo voy a perdonar ni en 1000 años. No, evidentemente en 1000 años no se lo vas a perdonar porque no vas a vivir 1000 años. Entonces, esos son hipérboles o exageraciones. Aquí tenéis, por ejemplo, un verso del poeta Miguel Hernández que dice, por doler me duele hasta el aliento. Viene de decir, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Esto también a veces lo decimos cuando vamos al gimnasio y tenemos agujetas. Hoy me duelen hasta las pestañas. Las pestañas no nos duelen, es una exageración. O por ejemplo el famoso poema del que aquí hemos visto su construcción anafórica, el soneto de Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado. Es decir, es un hombre que tiene una nariz tan grande que no es que la nariz esté pegada a él, sino que todo él está pegado a la nariz. Evidentemente es una hipérbole o exageración. ¿Qué es una metonimia? Una metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra porque entre ambas existe algún tipo de relación de dependencia, de casualidad, de causalidad. Lo utilizamos también mucho en el lenguaje cotidiano. Si decimos, me he tomado un Rioja, no, te has tomado una copa de vino de Rioja. O por ejemplo, es tan rico que tiene en su casa un Picasso. No, no tiene en su casa un Picasso, tiene en su casa un cuadro pintado por Picasso. O por ejemplo aquí, leíamos a Cervantes. No, no leíamos a Cervantes, leíamos una obra de Cervantes. Cuando yo que sé, en algún poema se dice, por ejemplo, se hicieron a la mar 100 velas.
Las velas no se hicieron a la mar, se hacen a la mar los barcos de vela, ¿vale? Eso serían metonimias, ¿eh? O, por ejemplo, respeta sus canas, ¿eh? En lugar de respeta a una persona porque es mayor. Esos ejemplos en los que ponemos una palabra en lugar de otra, por eso, porque es causa, efecto, contenedor, contenido, autor, obra, símbolo, significado, serían metonimias. ¿Qué es la dilogía o el equívoco? Es un tipo de juego de palabras, ¿eh? Hay diferentes juegos de palabras que son recursos estilísticos. Podrían haber puesto, por ejemplo, el calambur, pero no os han puesto el calambur, os han puesto la dilogía o el equívoco. ¿Qué es? Es utilizar una palabra que se puede entender en dos sentidos distintos a la vez dentro del mismo enunciado. Aquí Francisco de Quevedo, del que ya hemos hablado antes, era un maestro en el uso de la dilogía. Fijaos en este ejemplo. Salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales, salvo que a ninguno llamaban eminencia. Es decir, salió de la cárcel y le dieron tantos golpes dentro de la prisión que salió con 200 moratones, si queréis llamarlo así, cardenales. Y es como si saliera acompañado de 200 cargos eclesiásticos, cardenales, y por eso dice, salvo que a ninguno se llamaba eminencia, porque a los cardenales se les llama eminencia. Entonces, eso sería una dilogía o equívoco, utilizar una palabra que puede ser entendida en dos sentidos, utilizarla en el mismo verso o en la misma frase. La ironía. La ironía también es un recurso que utilizamos muy frecuentemente en nuestro lenguaje cotidiano. La ironía consiste en expresar lo contrario de lo que nosotros pensamos, sabiendo que la otra persona nos va a entender, porque si no, se pierde la ironía. Yo qué sé, os presentan a una persona que es muy bajita, y le decís a la otra persona, ¡guau! Me encantó conocer a tu amigo el gigantón. Evidentemente, eso hay que decirlo en un contexto determinado, hay que decirlo con una entonación concreta, porque si no estaríamos allí, en fin, no utilizando ironía, sino utilizando sarcasmo. La diferencia entre la ironía y el sarcasmo, el sarcasmo va a hacer daño. Utilizamos la ironía también cuando decimos, me presentaron una persona, madre mía, es que hablaba tanto que me dolían las orejas, y resulta que es la persona más callada del mundo. O en este ejemplo que aquí Francisco de Quevedo, de nuevo, maestro en este tipo de recursos, comieron una comida eterna. ¿Por qué? Porque lo que es eterno no tiene ni principio ni fin. Esa fue la comida, por tanto, no comieron. Pero en lugar de decir que no comieron, dice, comieron una comida eterna sin principio ni fin. Esa es la ironía. Al profesor que pone el examen le gusta bastante la ironía. El año pasado, no, hace 2 años, los 2 textos que hubo, es decir, en el 20 y a ver si me sitúo, en el 24, los 2 textos que se pusieron eran 2 textos irónicos, de diferente tipo, uno era un ensayo y el otro era un texto literario, pero los 2 eran irónicos. Bueno, y finalmente la personificación, que es otro tipo de metáfora, en el que, bueno, personificación o prosopopeya, el término os tiene que sonar porque lo estudiamos cuando vimos el texto descriptivo. Las descripciones de personas eran prosopopeyas. Es una figura que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de los seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas. Entonces, yo qué sé, decir, por ejemplo, que el río Duero llora, eso es una personificación. O decir, por ejemplo, que las paredes hablan o que las casas tienen ojos, eso son personificaciones. Hace, pues yo creo que fue ya 4 años, que el tiempo vuela, en el examen se puso el principio de la regenta de ese texto de Leopoldo Alas Clarín, que es un ejemplo clarísimo de personificación. Está describiendo una ciudad que se llama Vetusta, que en realidad es Oviedo, y fijaos lo que dice. Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro, que retumbaba en lo alto de la esbelta torre de la Santa Basílica. Una ciudad no puede hacer la digestión del cocido, una ciudad no puede descansar. Esto sería una personificación.